Primera de Corintios, capítulo 12. Aleluya, Cristo vive. Santo es su nombre, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. 12. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, honrando Amén. a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No cierren sus Biblias, Padre. Estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote una vez más que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo trayendo, Dios mío, revelación en esta preciosa noche, y que seas tú, Dios, tocando nuestros corazones, y que tu palabra, Dios mío, pueda ser edificante dentro de nuestro ser. Atamos toda cosa que no sea tuya, todo espíritu que deambule en los aires, Padre, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, declarando libertad para tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Una de las cosas, amados hermanos, que el apóstol Pablo hablaba a los corintios era, hermanos, que los corintios eran ricos en los dones espirituales. Tenían, hermanos, los dones, pero también, hermanos, a ellos les faltaban los frutos del Espíritu. Porque ellos, hermanos, desde el principio de Primera de Corintios, ellos actuaban como niños espirituales. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber que los dones hablan del poder de Dios. Aleluya. Pero los frutos hablan de ti y de mí. Aleluya. Y, amado hermano, escúcheme muy bien, los frutos es el carácter
es la vida misma de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y los dones en el ser humano, los dones en el ser humano es el poder delegado, es la absorpcia, hermanos, eusepsia, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios siempre, hermanos, ha repartido dones. Amén. Amén, amén. Hay dones ministeriales y hay dones espirituales. Los dones ministeriales son, amado hermano, gloria a Dios, lo que es el apostolado, el profeta, gloria a Dios, el maestro, gloria a Dios, el pastor, amén. Y, amado hermano, el evangelista. Son los 5 dones o los 5 ministerios, por eso se le llaman dones ministeriales que Dios puso, ¿dónde? En su iglesia. Amén. Pero los dones espirituales son, hermanos, poder dentro de cada uno de nosotros para hacer el trabajo asignado dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Pablo les hablaba a los corintios y les decía que no ignoraran acerca de los dones espirituales. Amén. Porque antes, hermanos, dice el verso 2, que antes aquellos corintios, hermanos, estaban extraviados y eran llevados solamente, hermanos, a lo que es la adoración de ídolos. Eran por naturaleza, hermanos, idólatras, pero ahora, hermanos, tenían la forma de cómo poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y algo muy importante, hermanos, que marca el verso 3 de 1 de Corintios 2:3, dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, hermanos, ¿sí? Cualquier persona que esté hablando de parte de Dios nunca va a poder, hermanos, llamar anatema a Jesucristo. Nunca va a poder estar en contra de Cristo, porque el Espíritu Santo, hermanos, lo va a guiar qué es realmente lo que tiene que hablar. Amén. Y la otra parte dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, hay 2 pruebas muy importantes. Cuando alguien habla a través del Espíritu Santo, siempre va a ser una persona adoradora de Dios. Pero si nosotros vemos frutos que son indignos, frutos de pecado, y esa persona, hermanos, está hablando de parte de Dios, entonces nosotros tenemos que dudar, porque algo no está correctamente en cierta persona. Y nadie, amado hermano, puede estar hablando, ¿sí?, de parte de Dios y a la vez, hermanos, maldiciendo a Dios. Porque hay personas, hermanos, que hablan de parte de Dios, pero maldicen a Dios. Entonces, ese viene siendo, hermanos, un espíritu contrario a la palabra de Dios. Por eso, Dios, hermanos, nos advierte a través, hermanos, de su palabra, que nosotros tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Porque cuando una persona está endemoniada, ¿sí?,
y después esa persona queda liberada, falta dos cosas todavía por hacer. Lo primero que hay que hacer para probar si realmente todavía hay demonios en la persona, se tiene que, hermanos, empezar a hacer que declare. Si esta persona declara que Jesucristo ha venido en carne, el espíritu que está dentro es de Dios, ¿me entiende? Pero cuando una persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todavía, hermanos, hay algo adentro en la persona. Pero una persona, amado hermano, cuando empieza a ser liberada, escúcheme muy bien, enseguida se prueba si todavía confiesa a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor. Y tiene que también invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a limpiar todo lo de adentro, porque cuando sale deja heridas, hermanos, deja heridas a las personas. Por eso el Espíritu Santo, cuando entra y limpia de nuevo, tiene que sacar todo lo que está ahí para que Jesucristo nuevamente sea el Señor y habite nuevamente el Señor Jesucristo esa casa de carne, esa casa de barro. Amén. Entonces, eso es lo que uno debe de estar haciendo y probando. Pero también la parte número 2 es cuando ya la persona hizo confesión, ya está liberada, número 1. Número 2, ya confesó que no hay dentro ya de él nada. Entonces viene lo que es ungirlo. Aleluya. Porque la unción, hermanos, va a estar protegiendo. Gloria a Dios. Va a estarlo protegiendo como un símbolo, ¿sí? El aceite va a estar allí marcando el cuerpo, frotando el cuerpo como un símbolo o un sello o un escudo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces esa es la forma. Pero ¿por qué vuelven de nuevo? Vuelven de nuevo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque vuelven a abrir nuevamente puertas. Entonces no debe de volver, porque, amado hermano, no se le tiene que abrir puertas para que el enemigo no entre ahí. Entonces son varias cosas. Primero, lo primero que se tiene que hacer es limpiar, expulsar por medio de la palabra. Amén. Cuando ya está liberado esta persona, cuando ya está liberado, entonces tenemos que hacerlo confesar. Y cuando ya confiesa y vemos que está limpia esa casa, entonces después de limpiarla hay que ungir, ¿verdad que sí? Pero si este mueble está completamente sucio y tiene mucha tierra y tiene polvo, y nosotros agarramos el aceite y empezamos a darle aceite, ¿qué va a pasar con el aceite? Se va a emporcar peor con la tierra que hay. ¿Qué hay que hacer? Primeramente, limpiar este mueble. ¿Con qué? Con un ¿qué? Con un trapo húmedo. Esto es con poquita agua, el agua de la palabra, porque se puede limpiar con la palabra. Y después de que ya está limpio, entonces sí vemos que ya no hay tierra, que ya no hay nada, lo revisamos, lo checamos, y ahora sí va el polish, ahora sí va el aceite. Pero muchas de las veces trabajamos al revés, como enseña la Escritura muchas de las veces. ¿Y ahí no entra también el bautismo también ahí? Bautizarlo también ahí. ¿Dónde? O sea, cuando ya hace la pulsión y luego ya... Cuando una persona, amados hermanos, es, vamos a decir, liberada, que ya está libre y todo, pues se necesita
prácticamente pues el bautismo es un elemento esencial para todos, no nada más para una persona que ha tenido ese problema. Todas las personas tenemos como creyentes que entrar a las aguas del bautismo. Eso es general. Tenemos que enseñarles, pero no podemos, hermanos, una persona en cuanto lo conozcamos hacer como los mormones. Sí, de verdad. Aleluya. No podemos ser como los mormones en cuanto tienen una, 2 o 3 visitas Ya. al templo mormón. ¿Saben qué es lo que hacen? Lo bautizo. Pues lo bautizan. ¿Y dónde quedó la persona? Ya no lo vuelven a ver. Y casi Ni más, en las listas genealógicas que ellos tienen. Muy bien. Por tanto, dice el verso 3, no sé por qué entré en este tema, gloria a Dios. Dice el verso 3, por tanto les hago saber que nadie que hable, o sea, que esté hablando por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí vemos, gloria a Dios, que también nosotros podemos probar a los profetas falsos y los profetas verdaderos. Amén. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo, estaba predicando un pastor, hermanos, en una reunión grande, pero de repente enfrente estaba una mujer hablando en lenguas, y hablando en lenguas fuerte. Entonces, pues el pastor tuvo que frenarse un poco, y se frenó, y la mujer hablaba. Pues el pastor tenía que parar la predicación, y ya después que se callaba un poquito, el pastor seguía hablando la palabra de Dios, seguía predicando la palabra de Dios, y la mujer seguía hablando en lenguas. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué están discerniendo? El enemigo, ¿no? Que está atacando. ¿Saben qué es lo que está pasando ahí? Que Dios no opera así, están creando una confusión. Para que no predicara el pastor. Bueno, vamos a ver, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay una persona que está hablando en lenguas. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. No, aquí Dios me está diciendo que aquí hay varios pastores que están viviendo en adulterio. Fíjese, es algo tremendo, ¿no? La iglesia se puso, hermanos, hasta colorada. Dijo, híjole, hermanos, es una reunión de pastores, hay varios pastores aquí. ¿Qué estará pasando? Todos en una incógnita. Y el pastor inteligente, hermanos, y guiándose a través de la palabra de Dios, dijo, muy bien, ¿quiere el micrófono? Venga y diga quiénes son los pastores que están viviendo en adulterio. Y le dio el micrófono y no pudo hablar. Que quería ¿Por qué no pudo hacerlo? Enemigo. Y después, ¿saben qué pasó? Se endemonió. Pues ¿quién no estaba hablando en lenguas? ¿Quién no quería dar un mensaje de parte de Dios? Nadie. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Y por eso Dios, hermano, nos ha dado dones. Dios nos ha dado revelaciones. Por eso Dios nos ha dado sueños, para que nosotros los analicemos y para que veamos realmente qué es lo que está pasando alrededor de nuestro contorno, alrededor de nosotros, porque hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Hermanos, que no cualquiera
puede soltar una palabra así nomás porque la suelto, porque tiene que tener una seguridad de hablar de parte de Dios, porque si le falla algo, hermano, puede destruir una iglesia. Si le falla algo, puede destruir un matrimonio. Si le falla algo, puede destruir una creación de Dios. Puede destruir un alma. Tenemos que, hermanos, realmente buscar la guianza del Espíritu Santo. Y también, hermanos, por eso se nos han dado, hermanos, ministerios. Se nos han dado también, hermanos, gloria a Dios, dones para que podamos nosotros trabajar de alguna forma en y dentro de la iglesia, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Alguien se suelta como un loco y de repente le dice a un hermano, una hermana, tú vas a ser pastor. Le dice, ¿y sabe qué pasa con esa persona? Delante de toda la gente, ya camina así, ya camina, porque ya se cree que se cree pastor, se cree pastor. Y cuando le meten a uno, hermanos, esa idea, y va pasando el tiempo, y dice, ¿seré pastor o no seré pastor? ¿Se fija? Pero el profeta, hermanos, es un profeta verdadero. Le dice tal día y tal hora y en este lugar. Es específica la profecía. Es específica y dice, ¿sabes qué? Dios te va a regalar una casa azul en tal parte, tal tiempo y todo. Y dice uno, órale, ya tengo fecha, ya tengo color, ya tengo qué y todo. Pero cuando le meten a uno nomás una palabra, está esperando la palabra, y si nunca se cumple, esa persona, hermanos, se va a desilusionar. Por eso, hermanos, tenemos que actuar y movernos en los dones. Entonces, todo el que aplica la palabra en veces no viene de parte de Dios, aunque predica. Ok, nosotros debemos de saber escuchar 3 voces. Porque eso es lo que yo entiendo. En la profecía hay 3 voces. Una voz es de Dios. Otra voz es de Satanás. Y otra voz es de nuestra carne. Eso es lo que decía. ¿Se fijan? Son los 3 elementos. Y la profecía tiene 3 sustancias, tiene 3 aspectos y 3 acciones. Es exhortar, es consolar y edificar la iglesia. No hay más. ¿Se fijan? Entonces, fíjense lo que dice la Escritura en el verso 4. Dice que hay diversidad de ¿qué? De dones. No solamente hay 9 dones. Nosotros estamos leyendo aquí en 1 de Corintios 12 que marcan solamente 9 dones, ¿verdad que sí? Porque son 9 dones, pero hermanos, en realidad son 9, pero estos 9 dones, hermanos, se acoplan entre ellos y forman más, hermanos, dones. Porque ahí, ustedes no han visto el don de rompimiento, ¿verdad? No saben lo que es un don de rompimiento. Hay, hermanos, muchos dones. Hay muchos dones, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? Dice aquí, el Espíritu es el mismo. Y es con E mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el encargado de los dones? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero noten la diferencia, por favor, allí en el verso 5. Y hay diversidad de
de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y nosotros conocemos solamente 5 ministerios de Efesios 5:11. Nada más conocemos 5, que es apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Estamos viendo esos 5 ministerios, pero ¿cuántos ministerios hay? Verso 5. ¿Son 5 o hay diversidad de ministerios? Pero el Señor, ¿cuál Señor? El Señor Jesucristo. ¿Quién se encarga de los ministerios? El Señor Jesucristo. ¿Quién se encarga de los dones? El Espíritu Santo. A ver, ¿quién se encarga ahora de las operaciones? Dice aquí, ¿y hay diversidad de qué? De operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿se está refiriendo al Espíritu Santo o se está refiriendo a Jesucristo? Ya entra el Padre aquí. El Padre, hermanos, ¿cómo le hace? Dice, hay diversidad de operaciones, pero ¿qué es una operación? ¿Sabe qué es una operación? Le voy a enseñar un ejemplo. Supongamos que la hermana Dulce está hablando en lenguas, ¿verdad que sí? Usted, mi amado hermano, nunca va a entender lo que ella está diciendo, porque está hablando en ¿qué? En lenguas. Entonces, Dios tiene que operar, ¿sí? Por eso hay diversidad de operaciones. Por eso dice el verso 6 que hay diversidad de operaciones. ¿Qué es lo que tiene que operar para nosotros entender las lenguas que está hablando mi hermana Dulce? Interpretación. Tiene que haber la operación de la interpretación de lenguas. Por eso el que hable en lenguas, pida a Dios también poder interpretarlas. Otra operación. Supongamos que Fanny está hablando en lenguas, pero nadie le entiende. Pero resulta que no hay intérprete de los demás. Entonces ella está hablando varias palabras en lenguas, pero está dando ella misma la interpretación. Está interpretando. ¿Se fijan? Entonces allí está la operación de Dios. Muy bien. En los dones, ¿quién está trabajando en los dones? El Espíritu Santo. En los ministerios, ¿quién está trabajando en los ministerios? El Señor Jesucristo. Y en las operaciones, el Padre Celestial. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a o sea, a alguien, a uno, le es dada por medio del Espíritu Santo palabra de qué? Sabiduría. Y hermanos, a tal grado que una persona, hermanos, dice uno, pero ¿de dónde o cómo sale esta sabiduría? Si esta persona no estudió, ¿por qué tiene tanta sabiduría? Porque, hermanos, la sabiduría es un don de parte de Dios, dado a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Eso es palabra de sabiduría. A otra palabra de qué? De ciencia. ¿Se fija? ¿Qué es una palabra de ciencia? Escúchenme muy bien. Le voy a enseñar qué es una palabra de ciencia.
Resulta, mi amado hermano, que una palabra de ciencia, fíjese, muy listo, mi hermano Mario, fíjese lo que es una palabra de ciencia o conocimiento. Nabucodonosor soñó un sueño, ¿verdad que sí? Pero Nabucodonosor no se lo reveló ese sueño a nadie. Y vinieron sus astrólogos, sus hechiceros, sus sabios, sus conocedores, todos, y les dijo: he soñado un sueño, y este sueño es tan tremendo, este sueño es algo que realmente ni me deja dormir. Quiero decirles a ustedes que el que me interprete o el que me diga realmente qué fue lo que soñé y su interpretación, yo lo voy a llenar y lo voy a colmar de dones, o sea, de regalos. Lo voy a recompensar. Y hermanos, les dijo: a ustedes son adivinos, ustedes son hechiceros, ustedes son sabios, ustedes son intelectuales, ustedes tienen todo. A ver, por eso los tengo alrededor de mí. Díganme qué fue lo que soñé. Y nadie dice: no, pues es que así está muy difícil, de perdido denos una pista o díganos qué fue lo que soñó. Dijo: no, ustedes me van a dar una interpretación falsa y después van a querer que yo los galardone. No, díganme ustedes, a ver qué es lo que está pasando, porque soñé esto. Entonces ni adivinos, ni sabios, ni nada podían dar la interpretación de ese sueño, menos poder saber qué fue lo que soñó el sueño. Aleluya. Pues bien, hermanos, les dijo: es más, les voy a dar cierto tiempo, y si no me interpretan el sueño, si no me dicen qué fue lo que soñé y la interpretación de eso, ¿cómo le vamos a hacer? Pero Daniel estaba entre ese séquito, entre ese grupo. ¿Y saben qué? Él, hermano, se aventaba 9 horas de oración diarias. 3 horitas en la mañana, 3 horitas en el día, y antes de caer la tarde otras 3 horas. No, hombre, hermanos. Aleluya. Y era de ayuno y de oración. Era un hombre, hermanos, de Dios. Y le dijo Daniel, le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Pues hasta aquí yo creo que te va a servir, porque mira lo que va a pasar. Pero, amados hermanos, Dios le reveló. ¿Qué fue lo que le reveló? El sueño y su interpretación. Pero lo más bonito que me gusta, hermanos, de Daniel, es que él no andaba, hermanos, pavorreándose. Él no andaba, hermanos, vanagloriándose. No, él dijo: yo conozco a un Dios que está en los cielos, el cual puede decir tu sueño y su interpretación. Ándale, pues, Daniel, dilo. ¿Qué fue lo que operó ahí? Palabra de ciencia o de conocimiento. No era palabra de sabiduría. La sabiduría estaba acompañando a la palabra de ciencia o de conocimiento, y se le estaba revelando a Daniel lo que había adentro del corazón ¿de quién? De Nabucodonosor. La palabra de ciencia, hermanos, es, escúchenme muy bien, el diablo no tiene este don. No puede hablar en lenguas, puede, hermanos, copiar e imitar algunos de los dones, pero este es el sello de un verdadero
profeta de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta sierva que está aquí, yo la he probado. Aleluya. La he probado. ¿Y sabe qué? Ha funcionado ese don. Cristo vive. Aleluya. El don de ciencia. Porque muchas veces yo ni los conozco a ustedes cuando está hablando, profetizando. Hermana, no se les suba nunca jamás esto. Sea lo más humilde en toda su vida. Dios, aleluya. Nunca se salte delante de nadie, porque el día que suceda eso, usted va a caer horriblemente hasta abajo, hasta el suelo. Siempre hay que darle la honra a quien. A Jesucristo siempre, porque Daniel dijo: yo conozco a un Dios que está en los cielos, el cual te va a enseñar el sueño que soñaste y su interpretación. Gloria a Dios. Sabe, oh rey, mira lo que soñaste. Soñaste una estatua, una imagen grande, así, Amén, aleluya. con cabeza de oro, Gloria a pecho de Dios. plata, y así, hermano, le fue describiendo, y su interpretación. Por haber hecho eso, el rey casi, hermano, lo puso como el segundo de toda la Amén, Babilonia. gloria a Dios. Aleluya. Pero qué tal si se hubiera, hermanos, que todo mundo, que él quisiera que todo mundo lo mirara a él como un Dios, porque a los faraones y a los reyes siempre los querían, hermanos, como si fueran un Dios. Aleluya. Cuidado, hermanos, con eso, es idolatría a lo máximo. Entonces, escúchenme muy bien. Fíjense, el diablo no sabe lo que estoy pensando ahorita, o si lo sabe, no tiene ese don. Gloria a Dios, aleluya. El enemigo no sabe lo que está pensando ahorita César, Santo es el Señor. pero si usted está pensando algo y alguien le está diciendo: tú en este momento estás pensando esto y esto, ¿sí o no? Y a usted sabe qué es lo que le pasa. Se le chorrean los ojos de lágrimas, porque va a decir: híjole, hermano, ¿cómo sabe esa persona? Mi vida interior, si ni mi esposa sabe, Aleluya. nadie lo sabe, solamente Dios. ¿De dónde sacó esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento? Es que es un don. Es un don, ¿sí? A otro se le dio palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro, fe. No una fe natural, hermanos. Esta es una fe sobrenatural. Una fe, hermanos, que puede hacer milagros. Una fe que puede, amado hermano, trasladar un monte hacia otro lugar. Amén, gloria a Dios. Es una fe, hermanos, sobrenatural. No es una fe del hombre humana. Es la fe de Dios actuando dentro del ser humano. Amén, aleluya. Amén. Y a otro que es dones de. ¿Por qué dice sanidades? ¿Sabe por qué dice sanidades? Porque hay personas, hermanos, que han sido dotados con este don para curar diferentes enfermedades. Gloria a Dios. Diferentes enfermedades. Por eso es muy importante, hermanos, para la operación y la manifestación de estos dones, de estos ministerios y de estas operaciones, solamente se consigue con mucho ayuno, con mucha oración y mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por eso a otros se le dio el don de sanidades.
El mismo espíritu. por el mismo espíritu. Al otro, el hacer milagros. ¿Sabe, hermanos? El enemigo también imita algunos milagros. Puede hacer algunos milagros, pero hay uno que no puede hacer. Hay uno que no puede hacer. Es el de resurrección de muertos. Sí. ¿Quién da la vida? Dios. Dios. ¿Quién puede quitarla? Dios. Dios. ¿Quién puede volverla otra vez a dar? ¿Quién puede resucitar? Es, hermanos, es lo que es hacer milagros, pero es un don. Y no va a operar cuando tú quieras, cuando a ti te dé la gana, o quieras exhibirte. No. Deja primeramente ser guiado por el Espíritu Santo. Deja que Dios te avise. Deja que Dios te diga, no lo hagas así nomás, porque puedes perder tu ministerio. Puedes perder y se pueden deteriorar tu herramienta espiritual. Tus dones se pueden atrofiar. Por eso valemos cuidar y estar listos, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y por eso, allí en Mateo 7:21, hermanos, allá entraron en la perdición y se corrompieron muchos que tenían los dones, pero no tenían fruto. Santo, aleluya. Ese es el asunto. Ese es el asunto, porque mayor son los frutos del Espíritu que los dones del Espíritu, porque los frutos es la misma vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Los dones es el poder de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces estamos en el hacer milagros. A otro, profecía. Si es profeta, Dios lo va a estar utilizando. Pero la profecía, cuando Dios quiere hablar, puede usar al que quiera, aunque no sea profeta. Pero si es un profeta, ese va a ser su ministerio. Pero lo más bonito, hermanos, es que unos ya son profetas, otros ya son maestros, otros, hermanos, ya son evangelistas, tienen dones, 3, 4 dones. Gloria a Dios. Es algo bien precioso. Es algo, hermanos, algo bien hermoso. Por eso yo les estuve regalando un libro acerca de que se llaman Los 9 dones del Espíritu Santo. No sé cuánto les ha tocado a ustedes. Pues esos son los libros que nosotros, hermanos, tenemos que estar macheteándola, porque nosotros tenemos que estar bien agarrados con Dios y saber todas estas cosas para que el diablo no nos sorprenda así nomás. Amén. Entonces, a otro, ¿qué dijimos? A otro Profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, hermanos, es que tú puedes mirar lo que hay también dentro de las personas. Tú disciérnelo luego. Esta persona algo trae ahí, algo trae adentro. ¿Sí me entiende? Pero no te vas a aventar a hacer un show gigante. No te vas a hacer una guerra, hermano. No, hay que saber cuándo. Hay que buscar el terreno y todo cuando vas a guerrear. Ya voy a hacer una guerra para exhibirme y todos vean que pues yo soy un luchador, que soy un campeón y todo. No se trata de retar al diablo. Hay que esperar que nuestro ensayador nos diga, ¿sabes qué? Mira, le vas a dar así, un gancho al hígado, y luego le vas a dar uno ahí arriba en la cara, y luego le vas a dar uno ahí en el estómago. No, pero uno luego sale. No, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar a que el entrenador, cuando pone a sus boxeadores, los pone sentaditos en una esquina y le dice, mira, deja primero ponerte la armadura de Dios. No te avientes a lo loco, porque
Después salimos, hermanos, avergonzados, ¿eh? Entonces, el discernimiento de espíritu es poder mirar con los ojos espirituales el mundo espiritual. Mirar, hermanos, las manifestaciones. El mundo espiritual, hermanos, existe y es real. Si nosotros podemos ver más allá de nuestros ojos naturales, entonces, hermanos, está operando discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Las lenguas, hermano, les voy a explicar. Las lenguas, pues no edifican a la iglesia. A nadie le va a edificar, a menos que haya que intérprete. Si hay un intérprete, ese intérprete va a estar interpretando las lenguas. Entonces el oyente va a entender lo que está fluyendo de la persona que está hablando en lenguas. Pero el asunto es, entonces, pues, como no veo a nadie, pues no voy a hablar en lenguas. No, tampoco podemos prohibir el hablar en lenguas, porque la persona que está hablando en lenguas se está edificando a sí mismo. Y él está glorificando a Dios. De todos modos, amado hermano, él está glorificando a Dios. Se puede, no solamente, por eso hay diversidad de dones. No solamente está, hermanos, el hablar en otras lenguas, también está el cantar en otras lenguas. Está el profetizar en otras lenguas. Está el predicar en otras lenguas. Está el danzar también en el espíritu. ¿Se fijan? Gloria a Dios. Y dice, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación. ¿Y cómo le hace para interpretar las lenguas? ¿Quién le enseña a interpretar las lenguas? Porque yo estoy viendo que alguien está hablando en lenguas, la hermana Dulce está hablando en lenguas, y le pongo yo mucha atención, y como que dice palabras que creo yo que esas palabras las conozco, y le pongo más atención, y empieza a operar en la persona, a estar interpretando las lenguas. Pero ¿cómo se hacen luego? ¿Por qué las conoce? Porque está operando Dios. Está operando, accionándose en la operación, ¿sí?, de la interpretación de lenguas. Entonces ya está hablando en lenguas, interpretando las lenguas y profetizando a la iglesia o a una persona. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. ¿Le gusta esto? Amén. Gloria a Dios. Finaliza. Gloria a Dios.